Y tras la presentación de Guille Oliveto, que nos hacía una referencia de qué es lo que viene de cara al consumo y qué es lo que nos plantea este complicado año en el que todo indicaría que la inflación no va a mermar, vamos a profundizar con 4 casos de empresas en acción, pero literal. Les vamos a preguntar todo, ¿eh? Cómo surfean la ola en la complejidad que planteaba Guillermo, también cómo se preparan para lo que viene, ¿no? ¿A qué juego quieren jugar en este año tan complicado para el consumo? Y lo más interesante, ¿cómo hacen para seguir haciendo negocios en estos contextos? Le voy a dar la bienvenida a Martín Brandi. Martín es el CEO de una empresa del sector energético, PCR. Bienvenido. ¿Cómo andas, Martín? Hola, Carla, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Bueno, estás en un sector clave para lo que es el desarrollo de la economía y el posicionamiento de la Argentina en el mundo. Así es, sí. La energía, bueno, cuenta con una ventaja que no en todos los países se da, es que tanto los hidrocarburos como la energía eléctrica, las renovables, tienen el apoyo de los principales sectores políticos del país, con lo cual todos se acuerdan de que hay que tener inversión en el sector y que es un sector clave para la economía y para el desarrollo del país. Con lo cual eso genera un marco favorable dentro de una macro que no está del todo ordenada. Martín, voy a presentar tu historia y después vamos a profundizar sobre los desafíos de moverse aún en un sector con viento de cola. Martín Federico Brandi, CEO de PCR. Forma parte de la compañía desde el año 2009 y tras pasar por diferentes cargos, en 2021 pasó a ocupar su responsabilidad actual. Martín es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente fue ayudante de cátedra de investigación operativa en la UBA y trabajó en el grupo Techin. Como hobby, disfruta de jugar al golf. Bienvenido, Facundo Mendizábal, un emprendedor nato, a cargo justamente del grupo que lleva tu apellido, Facundo. Concretamente, ¿qué es lo que hace la empresa que liderás? Lo más fácil para identificarme es que somos los responsables de Stanley en Argentina. Stanley, los termos, los mates, bueno, nosotros fuimos quien trajimos Stanley de Argentina. Pero en realidad el grupo es una red de empresas. El grupo es una red de empresas porque no solamente trajimos Stanley, sino tenemos una historia de mucho antes, como Avent. Fuimos quien trajimos Avent, las mamaderas, chupetes, también en Argentina. En este momento también trabajamos con una parte de Kiko, una compañía italiana. Este año compré una compañía, una filial local de Edding, que son los resaltadores, los marcadores, las tintas. Entonces nos metimos también en el mundo de la cultura. Y también tenemos algunos productos de Unilever que manejamos en forma exclusiva, como el desodorante Impulse, también para Argentina. Y son como una especie de distribuidora, pero como que le dan una vuelta de tuerca. Claro, nosotros lo que hacemos es identificamos por ahí productos o marcas principalmente que creemos que tienen un potencial en los mercados en los cuales actuamos. Ah, y ahí... Entonces, de ahí logramos alguna exclusividad de esas marcas para poder posicionarlas en Argentina. Le encontramos también una vuelta local a esas marcas. O sea, una adaptabilidad en los mercados en donde estamos. Claro, para que enamoren al consumidor local. Tal cual, para llegar al consumidor local de alguna manera local, ¿no? Nosotros lo llamamos Glowcal. Una cosa así. Glowcal. Vamos a presentar tu historia. Gracias. Facundo Mendizábal, fundador y dueño de Grupo Mendizábal, emprendedor y empresario argentino que desde su compañía promueve la innovación y expansión comercial, el desarrollo y el crecimiento económico. Facundo realizó estudios en la Escuela de Emprendedores de Harvard, en el IAE y es miembro de IDEA. Dedica su tiempo libre a la práctica de polo, su gran pasión. También comparte este panel Orlando Scarpelli. Bienvenido. ¿Cómo andás, Orlando? Todo bien, socio ¿vos? de Deloitte. Así es. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, vos estás en lo que tiene que ver, acá vemos casos de compañías y vos específicamente lo que trabajás como desde otra área, ¿no? Desde el punto corporativo generás las condiciones para que puedan aprovechar las oportunidades de negocios. Exacto. Yo formo parte de la red de Deloitte. Es una consultora global con sede también en Argentina. Tenemos diferentes áreas, el área de impuestos, áreas de asesoría financiera, asesoría de riesgos y el área a la que yo pertenezco, que es el área de auditoría y aseguramientos, en los cuales, además de lo que es el tradicional auditoría externa, prestamos diferentes servicios y teniendo en cuenta las nuevas tendencias y qué es lo que se prepara para el futuro, todo el tema de lo que la sigla ESG o ASG, que tiene que ver todo con lo que es medio ambiente, social y gobernanza, que es
el nuevo impacto que está teniendo las organizaciones. Claro, temas que ya forman parte de la parte estratégica a la hora de hacer negocio, es decir, ya no hay salida. Exacto, ya antes hablaba del cuándo llegaría este tema, pero ahora es el cómo vamos a afrontarlo. Bueno, otro desafío más afuera de la macro argentina. Exacto. Vamos a presentar tu historia. Orlando Scarpelli, socio de auditoría y aseguramiento y líder de ESG para Deloitte Argentina. Se incorporó a la empresa en 2004, pasó por diferentes divisiones y en 2016 fue promovido a su cargo actual. Orlando es contador público de la Universidad Austral y se desempeñó como profesor en la misma institución, sumado a sus más de 19 años de experiencia con empresas locales e internacionales. Sus hobbies son la natación y ser piloto privado de avión. No, me mató lo de piloto privado. ¿Viste? Algo para salir de la ¿Te estructura. gusta la estructura? Claro, sí. uno siempre piensa el contador, algo estructurado, no puede salir. Sorprende. Y salir a volar No. es otra cosa distinta. ¿Cuántas ¿no? horas de vuelo tenés? Y no, tengo 250, pero bueno. Eso vamos. es poco, mucho, no tengo ni idea. No, es poco, Bueno. pero bueno, es algo para distraerse y salir de la rutina. Y bueno, encima es un rubro en el cual todo lo que es ambiental también empieza a afectar, ¿no? Que es una de las industrias en el que más impacto tiene a la hora de hablar en el impacto medioambiental. Completa el panel Gabriel Zurdo, es el fundador, el CEO de BTR, una compañía de tecnología, de soluciones tecnológicas. A ver, Gabriel, ayúdame a decodificar esta nueva industria, ¿no? Que con foco en la ciberseguridad. Bueno, estás a full. Sí, más que nada en los negocios. En los negocios, sí, pero en una industria nueva. Sí, hay un cambio de paradigma con la automatización o la transformación digital, si querés, en la pospandemia, que nos obligó a ver las ecuaciones de negocios, por lo menos para nosotros, desde el punto de vista de riesgo tecnológico. La mayoría de las organizaciones se tiraron de cabeza sin previo aviso ni ejercicio. En la pospandemia digitalizaron todos sus procesos y hoy lo que históricamente le pasaba a un banco o a una compañía de energía le pasa a Doña Rosa también. Es decir, la transversalidad de la tecnología hoy nos obligó a que nuestro principal métier sea investigar lo que el mercado, los gobiernos, las compañías, nuestros clientes no conocen. Entonces, esencialmente, nuestro objetivo como consultores es aportarle músculo y conocimiento que precisamente el mercado no tiene y que la resiliencia ausente hoy por esto de que la tecnología nos está pasando por encima, va demasiado rápido. Hay un fenómeno nuevo, que también te lo comentaba antes de arrancar, que tiene que ver con la casi consolidación de una industria que es la del ciberdelito. Si bien la ciberseguridad se consolidó como una especialidad, el ciberdelito es una industria no reconocible y que, como también hablábamos con Facundo antes de entrar, las amenazas no son tangibles. No las puedes tocar, no las puedes ver, no las puedes oler. Ese es nuestro trabajo. Pero no te dedicaste toda la vida a esta industria. Antes hiciste un recorrido profesional que ahora lo vamos a compartir. Gabriel Zurdo, CEO y fundador de BTR Consulting. Además de su cargo actual, dedica gran parte de su pasión por la ciberseguridad para concientizar sobre el riesgo tecnológico. Gabriel es licenciado en Sistemas de Información por la USAL y también cuenta con una amplia experiencia docente en la Universidad de San Andrés. Es fanático de los autos antiguos y ha participado en varias de las carreras legendarias que se organizan en el país. Gabriel, lo anticipabas en tu presentación, estás en una industria nueva. ¿Es como que de alguna manera ustedes se anticipan a lo que va a venir? Sí, es nuestro principal desafío. Porque, ¿cómo? Claro, bueno, investigando precisamente las tendencias. La ciberseguridad como práctica, como ciencia, es relativamente nuevo. De hecho, lo repetimos hasta el cansancio. No hay una universidad, en realidad hay una sola en Israel, una universidad que emita un título de carrera de grado de especialidad en ciberseguridad. El resto de los títulos o de las educaciones que existen alrededor del mundo tiene que ver con otro nivel, posgrados, diplomaturas y cosas por el estilo. Entonces, parte de nuestra tarea tiene que ver con esto. Tenemos que cubrir, aparte del músculo, del know-how, dos problemas esenciales que tiene el mercado a nivel global, que es la nivelación desde el punto de vista del conocimiento y la ausencia de recursos humanos. Hoy, la gente que sepa de determinada cosa es un recurso escaso. Al no haber
como puede ocurrir con otros títulos o otras carreras universitarias, abogado, arquitectura. Es sencillo, Carla, vos vas a otro país y tenés que dar un examen para nivelar en otra jurisdicción tu título profesional. En ciberseguridad podés trabajar en el planeta todo volteando las fronteras. Contrario sensu, diría un abogado amigo, esto es lo que explica cómo el ciberdelito también actúa sobre el planeta todo. Es decir, una amenaza potencial de un posible fraude en un banco en Argentina estaba circunscripto a la geografía o a sus empleados que podrían estar descontentos. Hoy la amenaza es global. Entonces, nuestro objetivo como organización tiene que ver con esto, anticipar la detección de lo que llamamos el día cero, es decir, aquella amenaza que no está escrita ni es identificada por los mercados, pero que podría ocasionar un dolo, un daño reputacional, económico o a la moral de un gobierno, de una empresa o de una persona. Especialmente nos preocupa, y de paso aprovecho el contexto y el lugar, esta misma situación de cara a los chicos, a los menores. Vemos que, te lo comenté, las mismas técnicas que se emplean en, por ejemplo, el hostigamiento, en la campaña de hacktivismo, en la guerra a Israel, de Hamas sobre Israel, para engañar en una acción de bullying o de grooming en redes sociales a un menor. Entonces, esta problemática requiere de un cambio en la postura ética. Hace falta nuevas leyes, hace falta nuevas regulaciones, las que están son antiguas, va demasiado rápido y vemos que las organizaciones son elefánticas, no tienen capacidad para atajarlas y prever qué es lo que va a pasar. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Orlando, Gabriel hablaba de una industria que crece, vos hablabas de tendencias, hablabas de ESG. Exacto. Y cuáles son las oportunidades de negocio que generan. Decodificanos un poco más de qué se trata y cómo las pueden aprovechar las compañías que están en acción. Bien, ahí relacionado con lo que decía Facundo también, es algo que no es algo tangible, digamos, porque los riesgos que tiene que ver el ESG, que vamos a definirlo, digamos, tiene que ver con la parte medioambiental, social y de gobernanza, con lo cual toca muchas de las cuestiones que podrían ser ajenas a lo que es la organización tradicional, que solo nos preocupábamos por las finanzas. El tema es que estos tópicos ahora las compañías lo están viendo que también afecta a sus finanzas indirectamente. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos en Deloitte con Forbes, en los cuales vemos que la mitad de los ejecutivos de América, Europa y Asia ven que aplicar estas iniciativas le ha incrementado tanto las ventas como la rentabilidad general de la organización. Porque ahora antes se lo veía como era algo más de la parte ética. Ahora se lo ve más que tiene beneficios tanto económicos como operativos para las diferentes organizaciones. Entonces, poner esto en la agenda del tratamiento de la agenda estratégica de las organizaciones, que la parte de la gobernanza de las organizaciones estén atentos a lo mismo, les va a traer también beneficios a largo plazo. Facundo, hablabas en la presentación de que pones el foco en generar magia local, local, a marcas del mundo. Bueno, desafío fuerte en la Argentina con tantos problemas de importación. Pero en ese contexto, contame cómo es el tema de cómo surgió la idea, ¿no? Porque tenés un gen emprendedor, escuchábamos hace un ratito a Martín Migoya, fuerte, porque salís como del típico emprendimiento de crear un negocio en una industria específica, apostás a la diversificación. Sí, creo que eso es un gen que tengo, no sé, desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el querer hacer, con el querer generar cosas y hacerlas de una manera en equipo y en grupo. Desde, digamos, la organización que lidero, me encontré con el negocio de Avent en sus inicios, cuando tenía muy pocos años, y después de ahí siempre busqué oportunidades de negocios. Pasé por muchos tipos de negocios, estuve en la industria textil también, estuve en la industria agropecuaria, tuve sos como un emprendedor serial. Una lista de fracasos grandes y algunos aciertos, que bueno, pues por suerte los aciertos han sido más que los fracasos, pero bueno, es un camino duro, es un camino muchas veces solitario. Creo que ser emprendedor o liderar una organización, muchas veces tenés que tomar decisiones que no agradan a todo el mundo y tenés que lidiar con eso.
Escuché por ahí alguna vez que alguien decía que si querés agradar a todo el mundo, pon una heladería y regalá los helados. Si querés hacer algo, emprender, bueno, hay decisiones que tomás muchas veces que no agradan a todo el mundo y muchas veces, bueno, a veces te llevan a lugares de soledad, que es lo que nos reconocen esos lugares que tiene un CEO o que tiene un director, que son lugares de soledad, que se generan un poco muchas veces porque vas tomando decisiones que son difíciles para otros, después te reconocen o no, algunos, ¿no? Pero no son lugares, digamos, fáciles, cómodos. No son cómodos. Pero bueno, depende de cada uno dónde quiere elegir y dónde quiere estar, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, me divierte, me apasiona hacer cosas y hacer que las cosas sucedan. Y liderar equipos para que esto se genere. Martín, y en tu caso vos liderás una compañía de capitales argentinos con más de 100 años en la industria. Hablas de la importancia justamente del sector energético para el desarrollo, el posicionamiento de la Argentina en el mundo. ¿Cuáles son los desafíos que estás viendo de cara a lo que viene? Bueno, primero déjame decir, Carla, que la potencialidad energética argentina es enorme. Es enorme. Hay algunos desafíos que hemos por lo menos identificado y se están empezando a atacar. Uno es la infraestructura. La obra del gasoducto que recientemente se terminó es una obra muy importante para aprovechar la potencialidad gasífera de Vaca Muerta. Se está construyendo un oleoducto que también es imprescindible para poder desarrollar la parte petrolera de Vaca Muerta. Y la falta de infraestructura, que Argentina está de a poco, digamos, que ya ha identificado como un problema y que está en vías de solución, es uno de los temas a trabajar. En tema de energías renovables, compartimos esa deficiencia en la infraestructura o necesidad de más infraestructura para poder seguir desarrollando nuevos proyectos. Así que ese es uno de los principales desafíos. Está identificada, la actual secretaria de Energía viene trabajando en el tema. La dificultad después es movilizar capital para que esas obras que son necesarias se puedan ejecutar. ¿Cuánta gente emplean? Nosotros empleamos 850 personas. ¿Y están tienen operaciones Estamos en Mendoza? bueno, tenemos la oficina central, digamos, en Buenos Aires, en Mendoza, en La Pampa, en Chubut, en Santa Cruz, en San Luis, en Ecuador y en Chile, y en Tierra del Fuego. Orlando, cuando él hablaba del tema de la falta de infraestructura, yo me pregunto qué pasa con los marcos regulatorios justamente para aprovechar el potencial de estas tendencias o de estas oportunidades que están generando el mundo de los negocios. Bien, eso es algo importante porque últimamente se ha acelerado la necesidad de información sobre lo que están haciendo las compañías. Y muchas veces se lo entiende a que este tema es algo de la gran multinacional que tiene grandes recursos para invertir en esto, pero justo estábamos hablando con Martín anteriormente que muchas pymes argentinas que están exportando a Europa ahora le están requiriendo este tema de empezar a tener todo lo que es impacto ambiental, energías renovables y demás, porque en Europa, que por lo general están un poco más avanzados en este tema, ya hay marcos regulatorios obligatorios. Entonces ya no es que la compañía es un deseo de qué es lo que tiene que hacer, sino que es una realidad. Entonces es algo que las compañías tienen que empezar a prever al futuro y empezar a planificar este tema y cómo cumplir con esas revelaciones para no perder mercados, ¿no? Que incluye a grandes corporaciones como a pequeñas empresas. Gabriel, y en tu caso, en la charla comentabas que ahora el desafío de la seguridad es global, ¿no? Sí. Que tras la pandemia, es decir, hoy trasciende. En ese sentido, ¿cómo desarrollaste tu compañía, ¿no? La estrategia de negocios? ¿Cuál es la expansión? ¿En qué países están presentes? ¿Cuáles son los desafíos que presentan? Porque todas culturas diferentes, sobre todo relacionados con un tema tan sensible como es la seguridad. En primer lugar, escuchándolo a Martín, nos obliga el contexto, la coyuntura, a especializarnos por industria. Es decir, en nuestros equipos tenemos gente que sabe... ¿Qué industrias tenés? Es decir, ¿cuáles son las más activas? Históricamente, Banca, sí. Banca y seguros, energía, altamente demandada. Hoy, hasta por una cuestión estratégica a nivel global, energía es un foco de ataque, de ciberataques permanente y continuo. Todo lo que tiene que ver con salud, quizás como daño colateral de la pospandemia. Históricamente, salud no era un target, pero definitivamente vuelvo a lo que decía antes. Hoy migramos de típicamente
administrar y gestionar riesgo y seguridad en entornos de IT, es decir, de tecnología informática, a entornos de OT, de Operational Technology, hoy un oleoducto, una central energética, para dar ejemplos, y Pía Martín, requiere necesariamente de componentes tecnológicos que automatizan su gestión y son susceptibles de ser atacados. Ahora, el desafío a nivel músculo y generación de know-how tiene que ver con la gente. Los recursos humanos nos están obligando otra vez en esta nueva coyuntura que también está atravesada por una cuestión social. Decía antes, vos sos arquitecto y tenés que revalidar tu título. Desde el punto de vista tecnológico nos encontramos con gente cuando las entrevistamos, le decimos, ¿y qué formación tenés? Me autocapacité en YouTube. Y de repente cuando le tomamos una prueba, hace bien lo que dice hacer. De todas maneras, el resto de la formación es incompleta. Entonces, eso como desafío es un hito porque nos tuvimos que obligar a ser lo más flexible posible para retener el talento y ofrecerles un plan de carrera que sea atractivo, que los seduzca, porque es otro fenómeno con las nuevas generaciones. Al igual que lo hizo Orlando en Deloitte, todos los que pasamos por un modelo corporativo, que experimentamos actividad profesional, nos vimos tentados por un plan de carrera. Bueno, hoy no resulta esto para las nuevas generaciones y es un hecho. Sin gente no podemos trabajar. Definitivamente es un tema. Y el otro desafío relevante, importante, desde el punto de vista de nuestra expansión, trabajamos en muchos países, obviamente esto de adquirir conocimiento y compartirlo, doy siempre el mismo caso. Agarrás un banco en Argentina, uno en Paraguay y uno en Arabia Saudita, cultura, economía, moneda, idiosincrasia, religión diferentes, tienen exactamente el mismo problema en términos de riesgo tecnológico de cara al negocio. Exactamente el mismo. Es un fenómeno y la consecuencia directa ¿cuál es? Trabajamos intensamente sobre el top management. Hoy los dueños, los accionistas, los boards de las compañías necesitan entender cuál es el real efecto desde el punto de vista de la contingencia en el negocio que puede hacer, por ejemplo, que incumplan una regulación o que salgan en la etapa de un diario. Déjame, Carla, agregar con lo que comentaba Gabriel, para darle un marco por ahí y yo lo traslado a nuestra industria. Los parques eólicos que operamos nosotros, los operamos todos desde una oficina en Buenos Aires. Son 4 parques eólicos ubicados en todo el país. ¿Qué fueron recientemente abiertos? ¿Qué fue dentro de un plan de inversiones? Fue un plan de inversión desde 2016 a la fecha de ¿Y abrieron? $800 millones que se termina. Este año estamos terminando 3 parques eólicos. Pero bueno, lo que quería decir es que los parques se operan desde una oficina en Buenos Aires. Si hay un ataque a la red OT, alguien puede apagar los parques eólicos. O incluso más hacerlos operar fuera de sus parámetros normales, digamos. O sea que la ciberseguridad es un tema crítico y que afecta no solo a las empresas, sino al final las empresas que damos energía es lo que hace que tengamos luz hoy acá. Sí. Decimos recurrentemente que los ciberataques más peligrosos son los que no se registran o los que no se ven, o sea, que están debajo de la línea de flotación. Y hay muchos de estos. Nosotros lo tenemos en una estadística. El 68% de los ciberataques concretados efectivamente tuvieron un objetivo económico. El resto, 32%, el propósito fue ciberinteligencia o preparación para otro tipo de ataque posterior. El caso testigo, y refrendo lo que dice Martín, tiene que ver con los 2 conflictos bélicos que estamos presenciando desde hace 2 años. Rusia, Ucrania y ahora Hamas contra Israel. La primera acción de hacktivismo desplegada sobre esas fuerzas de ataque en el caso del terrorismo o invasión de Rusia sobre Ucrania, tuvieron que ver con afectar la infraestructura de emisión crítica, cortar la luz, el suministro de combustible, las telecomunicaciones y afectar el humor social. O sea, es algo que otra vez, en el contexto de lo riesgoso y complejo que es, gobiernos, entes reguladores y la sociedad toda tiene que crecer y, repito, la velocidad con que la industria tecnológica nos empuja y el ciberdelito hace uso de esa velocidad nos deja a la saga.
Qué sinuosidad, pensar que hay gente que pone la energía como en esas acciones. Bueno, a vos estás dentro de la industria, pero la verdad que es increíble. Pero mientras hay otras empresas en acción que apuestan a crecimiento, que ponen el foco en hacer, en contratar gente, en invertir. Y en el caso tuyo, Facundo, hablabas de la distribuidora que le genera la magia local a las marcas como para que enamoren a los consumidores argentinos. Pero de cara a futuro, ¿cuáles son los planes de expansión de la compañía? Mira, sin duda tenemos un escenario un poco incierto para adelante en Argentina. Vamos a seguir invirtiendo en Argentina. No entiendo por qué. Creo que como bien hablaba en el panel anterior, tiene que ver con la disponibilidad de producto y con cómo llegamos al consumidor y quién llega al consumidor. Entonces me parece que tenemos que repensar en el camino al consumidor. Las empresas de consumo masivo o de consumo semimasivo tenemos ese desafío por delante, que es pensar, bueno, ¿de qué manera le vamos a llegar al consumidor? ¿Lo vamos a traer más cerca, más lejos? ¿A qué consumidor? ¿Cómo va a estar nuestro consumidor? ¿Qué valor le agregamos a nuestro consumidor con los productos que le estamos aportando? Todo ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas es lo que nos va a definir el negocio de los próximos años. Nosotros estamos creciendo tanto en Argentina como regionalmente. ¿Ustedes en qué países están? Hoy estamos en Argentina principalmente, pero estamos trabajando desde Estados Unidos a todo lo que es Centroamérica, países del Caribe y Centroamérica. También tenés una oficina en Estados Unidos. Tenemos una oficina en Estados Unidos. Y abastecemos también a Argentina con el puerta a puerta desde Estados Unidos para acá. O sea, compras online que el consumidor hace desde Argentina, nos compra a nosotros desde Estados Unidos y le ingresa por el courier argentino. ¿Cuántos años hace que sos empresario en la Argentina, Facundo? No sé cuándo definirlo como fecha de inicio, pero yo creo que siempre lo fui desde que... Y cuando vos recorrés los desafíos macro, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo te fuiste reinventando? ¿Cómo fuiste aprovechando la adversidad para generar oportunidades de negocios? Sí. Y dirás que este espacio es de empresas en acción, ¿no? Sí. Nos escuchan desde grandes empresas, quienes lideran grandes empresas, hasta emprendedores, que buscan como la fórmula mágica o acortar camino con la experiencia de los que hicieron. Sí. Yo creo que es, aprender, no sé, no digo nada nuevo, pero aprender de los errores es buenísimo, pero creo que podés aprender de los errores en conjunto, en grupo. No creo que me fue mal en tal cosa. Primero, no creo que siempre aprendas. Me parece que la verdad que muy pocas veces aprendés. ¿De los errores? De los errores. No es fácil aprender de los errores. ¿Por qué? Porque no te tomás el desafío de hacerlo, porque tenés vergüenza y porque no sabés cómo hacerlo. Entonces, ¿vos aprender decís que pesa de los más errores, la frustración? Pesa mucho más la frustración. Seguro. Me gusta ese fuera de cassette total. Total. No, total. Yo creo que la posibilidad de aprender del error es únicamente si lo haces en grupo. O sea, si tenés alguien que te ayude a aprender del error. No, solo no ¿Qué te refieres? ¿A un coach? Sí, lo que sea. Puede ser ideal si un coach, un grupo de coach, un grupo de pares. Parece que el trabajo con pares y con alguien que por ahí que organice la dinámica, porque también ese coach no te va a dar una respuesta. La respuesta la tenés vos adentro de por qué te equivocaste. Pero para saberla tenés que atravesar cosas muy profundas, que tocan fibras difíciles. Difíciles de educación, de familia, de amistad, de cómo fuiste hecho, qué sé yo. Sí, sobre todo en este país, ¿no? En el contexto y la cultura de este país. En mi caso personal, en 10 años después de haberme bajado del modelo corporativo, relativo a lo que dice Facu, solo, más allá del salto al vacío de salir del modelo corporativo y emprender y fabricar, construir de la nada un logo, una marca, una empresa que hoy emplea, que es uno de nuestros orgullos, a decenas de personas, de familias que transcurren la vida dentro de nuestra compañía, es esto del trabajo en equipo y apoyarte. La mayoría de mis socios, somos varios socios, puedo decir que fueron staff juniors míos. Es decir, gente que yo recluté. Vos arrancaste solo y después sumaste a... Fui asociando a gente estratégica para... Que son mucho mejor que yo, definitivamente, y parte del éxito que tenemos tiene que ver con eso. Claramente enfocar en esto, dar la oportunidad y en nuestra organización
todos los que integran BTR tienen, por ejemplo, la posibilidad de participar en las ganancias de la compañía. Generan un negocio y participan en las ganancias de la compañía. Y definitivamente esto del plan de carrera del que hablaba antes tiene que ver con esto. Trabajo en equipo, apoyarse, desde diseñar un logo hasta clavar el primer cuadrito en la oficina, hasta estar sentados acá hoy. Eso, en un contexto argentino, es como ir a Vietnam y hacer la colimba en Vietnam, hablando en términos mundanos. Sí. No hay facultad que te prepare para esto, y la experiencia, 10 años transcurridos, es muy buena, pero como dijo Facundo, puede fallar. En este caso, no, pero la exposición es un riesgo real. ¿No? Y ahí, Carla, sí, para agregar el tema, ¿no? Que muchas veces el tema de lo que yo decía, ¿no? El ESG, algo que es etéreo. Fíjate todos los ejemplos que se están dando en este mismo panel con respecto a cómo las compañías ya te preocupás por otras cosas que no es el número, no es gano plata, no. Él está preocupándose por las empresas, por las personas. Él se está preocupando por cómo afecta el producto al consumidor y cómo acercarlo. Todas esas cuestiones es lo que ahora se está tratando de materializar o de hacer un poco más objetivo en este tema de lo que es la parte social de la compañía, ya sea mirar para afuera y ver cómo me afecta la compañía, la sociedad, como para adentro, cómo me afecta a mis propios empleados. Y vos que tenés como tanto contacto con las empresas, si vos tuvieras que decir cuáles son las características de las empresas que siguen creciendo, ¿cuál es el ADN así común que encontrás? Y el ADN común es el de tener una estrategia, siempre pensar para adelante. Muchas veces en Argentina se complica, pero siempre tener claro qué es lo que tengo que tener hoy, porque si no, no sobrevivo, qué es lo que tengo que tener en el mediano plazo y qué es lo que tengo que tener a largo plazo. Porque como decíamos antes, una regulación que está en Europa, que le digo, es algo que totalmente extraño, pero si yo quiero ingresar en el mercado europeo, ya tengo que empezar a planificarlo hoy. Entonces, empezar a ver cómo es esas cuestiones. Siempre tener, como él decía también, un socio estratégico. Si yo no tengo el conocimiento, buscarlo en quien lo tiene, que me acompañe, que me apoye en todo lo que es el desarrollo. Entonces, siempre tener abierto. Puede ser que muchas veces uno diga, tengo todas las respuestas, pero como veíamos acá, muchas veces hay que buscar a alguien para que te ayude a obtenerlas. Entonces, eso es algo. Y después, también empezar a ser responsables a las personas. Muchas veces las compañías tenían hermosos objetivos de me voy a descarbonizar, voy a ser empresa libre de carbono en tal año, pero cuando verdaderamente la compañía empezó a transformarse es cuando empezamos a relacionar el objetivo con la medición del objetivo, cómo te estoy midiendo y también cómo te recompenso por llegar al objetivo. Martín, cierro con vos. Hablábamos del tema de la importancia de poder manejar el corto y el largo plazo a la vez. Ustedes están en un sector que apuesta definitivamente a largo plazo a full, pero que también tiene que lidiar con la coyuntura macro en el día a día. ¿Cuál es la importancia de la innovación? Hablabas de la fuerte inversión, 800 millones de dólares, me dijiste. En energías renovables, energías sí, renovables. de 2017 que es un área que lideraste, que arrancó hace cuánto en la compañía y que estás liderando. En 2017. Tuve la suerte, yo estaba dirigiendo la división cemento de la compañía, también tiene una división cemento, y me eligieron para arrancar con la división de energías renovables, así que pude armar un buen equipo, que gracias a ese equipo, que la verdad de profesionales jóvenes y con mucho empuje, fuimos construyendo, y con el apoyo de toda una organización que ya existía, y pudimos invertir en el orden de 800 millones de dólares, y que esos 800 millones de dólares estén hoy funcionando. Son parques eólicos que están operativos. Y que te preguntaba el tema de la innovación, ¿no? Bueno, en la industria eólica, de alguna manera, nacimos ya con el paradigma de lo digital, de que no se opera desde donde está la central, en cualquier central histórica, y vas a tener el centro de operación en la misma central. Hoy se opera todo desde Buenos Aires. Y la tecnología avanza año a año. Cuando nosotros iniciamos, los aerogeneradores eran de 3,5 megas, y hoy estamos pensando en instalar aerogeneradores de 7,5 megas. Año a año la tecnología avanza y las plataformas se renuevan, y eso permite reducir los costos de generación de energía, y es una carrera que digamos, uno lee reportes de hace 5 años, había un límite que era imposible superarlos, y ya ese límite ya se superó. Menos. Así que la verdad que la innovación es fundamental, y en industrias que han nacido o que han tomado dinamismo en los últimos años, está metido ya en el ADN
no se vienen haciendo las cosas de la misma manera hace 40 años. Entonces es más fácil adoptar la innovación. Quizás en otros negocios que ya vienen funcionando hace 40 años de la misma manera, claro, es más difícil. Porque nacen ya desde el gen innovador, es decir. Claro, exactamente. Digamos, incorporar tecnología y innovación cuesta un poco más, porque además las cosas funcionaron bien por 40 años. Claro. A demanda de lo que dice Martín, en nuestro caso, innovamos, por ejemplo, para atacar problemáticas como la que describía Martín. Por ejemplo, nos vimos obligados a algo que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer. Desarrollamos juegos electrónicos, como los de las consolas, pero para educar y concientizar y reproducir instancias de ciberataque, porque la cadena más débil, el eslabón más débil de esta cadena, sigue siendo la persona, el factor humano. Y uno de los lugares a los que la innovación nos invitó precisamente para atacar esta circunstancia tuvo que ver con esto, llevar arriba de la mesa de los que deciden cómo proteger a su negocio un jueguito electrónico para colaborar en la generación de conciencia. Facundo, cierro con vos. ¿Qué es lo más loco que hiciste en tu camino emprendedor? Si querías salir del cassette, te saco así. ¿Qué fue lo más loco que hiciste? Pintar casas como pintor. Eso brocha gorda. Brocha gorda. Chicos, un placer tenerlos. La verdad que un placer escucharlos. Una cátedra de salir de la zona de confort. Y ahora vamos a compartir la historia de otro emprendedor que también salió de la zona de confort y que además tuvo la lucidez de poder mantener la compañía a través de diferentes generaciones, como es el caso de José Zucardi.